Aprendamos de Cristo Jesús con el hermano Luis Alfonso Vélez. Paz de Cristo, amigos y hermanos. Soy el hermano Luis Vélez y les invito en esta hora a que aprendamos de Cristo Jesús. El tema que traemos para hoy lo he titulado ¿Por qué me llamas bueno? Y el texto que tomaremos como base está en el capítulo 18, el verso 18 del Evangelio de Lucas. Le preguntó cierto hombre principal diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. En cierta ocasión, escuché en la radio que un sacerdote católico tomaba este texto para decirle a los feligreses de su parroquia que ni Jesucristo era bueno, que el único bueno era Dios. Me produjo desconsuelo el ver cómo se engañaba a las personas, desconociendo el verdadero sentido de las palabras en la pregunta del Señor Jesús. En esencia, la pregunta del Señor Jesús al hombre principal, al que lo llamó maestro bueno, fue: ¿cuál es la causa de que me llames bueno? ¿Realmente sabes quién soy yo? Sin duda este hombre, que con razón le llamó bueno, pues no captó las implicaciones de la declaración de Jesús. El único bueno es uno, Dios. Jesús recalca que ninguno es bueno. Jesús no está diciendo que él no es bueno. Con su respuesta, trata de que el joven rico comprenda que, si él era bueno, entonces tenía que ser Dios en carne, por cuanto Dios es el único bueno, ya que no hay justo ni aun uno entre los hombres. No hay ni siquiera uno, dice el apóstol Pablo. Al decir que Dios es uno y que es bueno y único, tal respuesta tira por tierra todo politeísmo o pluralidad en la divinidad. En este corto texto hay unos interrogantes tan grandes que solo conociendo la unicidad de Dios se pueden responder y que se hacen casi imposibles de responder para la doctrina de la Trinidad. Veamos, si Jesús dice que el único bueno es Dios, ahora preguntémonos, ¿será que Jesús no es bueno? Eso suena extraño. Si nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, dice Isaías, y lo confirma el apóstol Pedro. Si la carta a los hebreos declara que tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, ¿será que alguien santo y más sublime que los cielos no es bueno? Si hubiese Trinidad, según los politeístas, o los que creen en tres personas en la deidad, ¿será que hay dos partes de la Trinidad que no son buenas? Porque según Jesús, solo el Padre que es Dios es bueno. Entonces hay dos que son Dios y no son buenos dentro de la divinidad. Y si la Trinidad dice que los tres son buenos, pues se oponen a la declaración del Señor Jesús, que afirma que solo hay uno bueno y no tres. Si hubiese Trinidad, ¿por qué Jesús se saca de dicha Trinidad, diciendo que solo Dios es bueno? Realmente la doctrina de la Trinidad no encaja o no tiene respuesta a estas preguntas, que son declaraciones dadas por el Señor Jesús, que solo se pueden comprender o dar respuesta con la doctrina de la piedad. La declaración del hombre rico respecto del Señor Jesús se da en relación a su oficio como maestro. Podría decirse que es un halago o una lisonja por parte del joven rico al decirle maestro bueno, en contraste con los fariseos y con los saduceos, que eran considerados como malos maestros porque decían y no hacían. Pero el Señor Jesús
toma la declaración o más bien la pregunta del joven rico y lo lleva a un nivel más alto de lo que veían sus ojos. Él no es un buen maestro lleno de bondad solamente. Él es el testimonio en carne de que Dios es realmente bueno, pues Él mismo está presente enseñando el camino a los pecadores, confirmando lo dicho en el Salmo 25. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. En eso consiste su bondad o su buenura y rectitud, porque Él mismo mostró el camino. Él dijo, yo soy el camino. Dios mismo en carne es el camino. Y perdonando a los pecadores, como lo dice el Salmo, porque tú, Señor, dice el Salmo 86:5, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Pablo dice que su benignidad nos guía al arrepentimiento. El hecho de que Dios es bueno y que es imposible para el hombre salvarse a sí mismo, hace que Él tome el lugar del hombre pecador en la cruz del Calvario. Paga a precio de sangre por el pecado del hombre, lo que llamamos muerte sustituta. Luego lo llama al arrepentimiento por su benignidad, le perdona el pecado y permite que lleve el nombre que es sobre todo nombre invocado sobre él, o sea, el nombre de Jesús, el nombre de su Salvador, el nombre en el cual se obtiene el perdón de los pecados. Luego pone sus palabras en su corazón y en su boca y finalmente lo llena con su propio espíritu para fortalecerlo. Le da un ministerio y lo que para nadie era útil, Dios por su bondad, porque Él es bueno, y por su gracia, lo pone en el reino eterno del Señor Jesucristo para que le sirva por amor. Realmente Jesucristo es bueno, porque Él es el único Dios. No hay nadie más bueno que el Señor Jesucristo. La declaración de Maestro Bueno tiene una pregunta que solo Jesucristo podía responder. Él le dice, Maestro Bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pues la bondad del Señor Jesús le muestra que la ley no perfecciona a nadie y le dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y realmente él se sentía por fuera de la vida eterna, pues dice que todo lo había guardado desde su juventud, pero se sentía vacío y pregunta, ¿qué más me falta? Parecía ilógico que alguien que decía guardar todos los mandamientos se sintiera perdido, pues la respuesta a tal pregunta es, si quieres ser perfecto, despójate de lo que te ata y ven y sígueme. La perfección no la da la ley, la perfección está en el Señor Jesucristo. Primeramente, nadie ha podido guardar todos los mandamientos, pues los mandamientos lo que muestran es la incapacidad del hombre para salvarse. Aquí tenemos el secreto y la tragedia de aquel hombre. Llevaba una vida egoísta, era rico, pero no daba nada. Su verdadero Dios era la codicia, y a lo que daba culto era a sus posesiones y a su riqueza. Nadie se salva por guardar la ley o por convertirse en pobre y ser generoso. De esta manera, el Señor quiso enfrentarlo a su pecado de codicia. Si el Dios de una persona es aquello a lo que da todo su tiempo, pensamiento, energía y devoción, entonces el Dios de este hombre era la riqueza. Hay que seguirlo a él o aprender de él, porque él es la bondad misma. Él es el Dios bueno enseñándole al hombre. En San Juan 6:45 dice la palabra de Dios para confirmar esto. Escrito está en los profetas, dice Jesús, y serán todos enseñados por Dios. Fíjese bien. Así que todo aquel que oyó al Padre
y aprendió de él, viene a mí. Al Padre se le oía en el templo o en las sinagogas cuando se leía la Torá. Así que todo el que oyó al Padre en la Escritura viene a Jesús, porque comprende que Él es el Dios bueno, Él es el Maestro bueno. Eso fue lo que Jesús quiso darle a entender a ese joven rico. El texto que cita Jesús, escrito está en los profetas, es Isaías 54:13, donde dice a la letra, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Por eso Jesús dice que todo aquel que oyó al Padre, pues viene a él, porque él es Jehová en carne enseñando, y se multiplicará la paz de tus hijos cuando vengan a él. Dios mismo en carne enseñaría al hombre, porque él es el único Dios bueno. Amigo y hermano, nadie nos ama más que Jesucristo, porque quien lo ama a uno, le dice la verdad. El Señor Jesús les bendiga.